Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica, la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y un tema muy importante que en estos días se conmemoró el Día Nacional del Trasplante y Donación de Órganos. Y por esto me da mucho gusto recibir al doctor Mario Vilatobá, quien, además de un extensísimo currículum que no acabaría aquí, es el jefe de la unidad de trasplantes o del departamento de trasplantes del Instituto Nacional de Nutrición. Gracias por estar con nosotros, Mario. Mucho gusto. Muchas gracias a ti por la invitación. Oye, platícanos, ¿cómo es el panorama hoy en México de la donación y los trasplantes? Porque a veces, para quien no tiene un familiar o no hay alguien cercano que esté requiriendo un órgano, pues lo ven como algo muy lejano. Creo que desde que yo era estudiante hemos tratado de que esto permee y que la gente se interese en sí ser donador de órganos y todo. ¿Cómo están las estadísticas? Bueno, pues todavía nos falta trabajar bastante en ese rubro. Sin embargo, se han hecho cosas bastante buenas. Se ha incrementado la donación, el número de procedimientos. Se ha incrementado también el trasplante de órganos que se empezaron a hacer y ahora se hacen un poco más. Y creo que pues todavía... Sabíamos que se ha diversificado. Antes oías muchísimo del renal. Exacto. Y entonces ya ahora el hígado también es un órgano que se trasplanta con relativa frecuencia. Sin embargo, faltan todavía incrementar esos números. El corazón también por ahí ya va sumando. Pulmón todavía es esporádico. Páncreas también es esporádico. Pero creo que se ha ido avanzando en el tema de trasplantes en el país. Es un tema meramente de como disponibilidad de los órganos, de los donadores, la conciencia de la gente para que todos seamos donadores, ¿o hay alguna limitación, digamos, tecnológica o técnica para el desarrollo de esto? Hay problemas en diferentes puntos que se tienen que atacar. Yo siento que lo he visto en estos 20 años que yo he estado en trasplantes, que la población o el país es muy solidario y pues poco a poco la cultura de la donación se ha permeado más a la sociedad. Creo que todavía falta trabajar un poco, pero también las estructuras que permiten que tenga solidez el trasplante en el país, principalmente de donador fallecido, que es el donador en nuestro país principalmente con muerte encefálica, hace que todavía no se pueda realizar el número de trasplantes que deberíamos por este tipo de donadores en nuestro país. El donador vivo lo hacemos muy seguido. Supongamos el ejemplo de riñón. El trasplante renal de donador vivo, somos de los primeros países en América Latina que hacemos este número de trasplantes. ¿Es casi siempre un familiar? Casi siempre es un familiar, sin embargo está abierto también a que sea algún amigo, conocido, no tiene que ser emocionalmente relacionado, ¿no? Pero que tenga la compatibilidad, ese es el tema. Exacto. Se tienen que hacer una serie de estudios para comprobar que son compatibles, sí. En el caso del riñón, lo que pasa, si nos cuentas un poquito, pues es fácil que yo te done uno porque tengo dos. Exacto. Pero en el caso del hígado, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Necesitas el donador fallecido? En el caso del hígado también existe donador vivo. Es más complejo. Si viéramos de manera anatómica el hígado, se puede considerar, hay las leyendas de la cirugía hepática hablan de que el hígado son dos órganos, el derecho y el izquierdo, y lo puedes dividir y dejar a alguien con medio hígado. Medio hígado, que ni siquiera es medio hígado, tendría que ser 40% de hígado, pero ese 40% va a crecer, se va a regenerar y esa persona pues va a llegar a tener el volumen hepático que tenía anteriormente. Entre dos adultos es el 60%. Entre un adulto que le dona a un paciente pediátrico, eso es como el 25-30%. Oye, pero así como en números gruesos, de cada 100 trasplantes de hígado que realizas o que se realizan, ¿cuántos son en esta modalidad de vivo a vivo? Podríamos decir que 90-95% de lo que hacemos en el país es de donador fallecido. Y es todo un tema porque imagínense ustedes que reportan que hay un donador
que un fallecimiento, como decía el doctor Vilatobá, que tuvo muerte encefálica, muerte cerebral en Guadalajara. Y entonces es donador. ¿Cómo reparten esto? Esto es toda una ciencia, ¿no? De decir, a ver, el hígado va para Monterrey o el riñón para México. Sí. ¿Y hay una lista? Hay una lista. Todavía es una lista por cada institución donde existe trasplantes. Todavía, a pesar de que todo paciente que esté considerado para un trasplante tiene que estar registrado en el Registro Nacional de Trasplantes, en una base de datos del Senatra, no existe una lista como tal nacional donde se sepa exactamente si ese órgano debe de estar en el hospital, digamos, del Seguro Social aquí en la Ciudad de México, La Raza. Todavía no se tiene eso. Cada hospital tiene su lista de espera. Y entonces lo que ocurre actualmente es que hay una oferta a ese hospital y el comité de ese hospital decide cuál es el paciente más grave. Obviamente el comité está conformado por diferentes especialistas que tienen conocimiento de cómo se deben de asignar los órganos, porque, por ejemplo, no es lo mismo el riñón, que hay máquinas de hemodiálisis, que el tiempo en diálisis y el tiempo en lista de espera puede ser un factor importante, a el hígado, que no existe una máquina que mantenga vivo a alguien. Entonces, no puedes poner el tiempo en lista de espera como un factor y solamente es la gravedad y el tamaño y el grupo sanguíneo lo que debe de... Eso es a lo que voy. ¿Qué tan rápido está la tecnología hoy que digas, a ver, está el fallecimiento y tenemos 4 posibles receptores de ese órgano? ¿Qué tan rápido sé cuál es el más compatible? En hígado solamente necesitas compatibilidad por grupo sanguíneo. Es como si te fueran a transfundir sangre, tienes que ser compatible por grupo sanguíneo. Entonces, eso es pidiéndole al donador un grupo sanguíneo, sabes si va a ser compatible. ¿En riñón es más complicado? En riñón sí, en riñón es más complicado porque tienes que hacer pruebas cruzadas. Ya tienes que checar que el perfil inmunológico de un paciente no afecte al órgano que se va a poner de un donador. Y eso se hace con pruebas cruzadas, con un laboratorio de histocompatibilidad. Eso tarda más, aunque ahora también se hacen pruebas virtuales. Se llaman pruebas cruzadas virtuales. Tú sabes la carga genética de tus pacientes, le haces la carga genética al donador y con eso puedes cruzar y decir, lo ves, lo comparas y por las estructuras. Pero es un software, es algo que te apoya exactamente con la tecnología y posteriormente la puedes hacer, la prueba cruzada ya real para confirmar, pero muchas veces y en la actualidad estamos trabajando de esa forma para acelerar estos procesos y conocer cuál es el más compatible y ir contra reloj, acelerar el proceso. En el caso del pulmón, por ejemplo, se puso medio de moda con la pandemia, el COVID-19. Se escucharon casos hasta de famosos que se hicieron trasplante de pulmón bilateral. ¿Es un proceso similar? Es un proceso similar al del hígado. Al del hígado. Sí. Y ahí, pero no hacen de a un pulmón y te lo puedo donar igual vivo. Creo que sí hay. Eso sí, no te podría asegurar, pero sí que hay. No es tu área de expertise, pero sí, tendría que usarlo. De donador vivo no lo sé, pero te puedo decir que de páncreas sí hay de donador vivo. Hasta en Estados Unidos de intestino hay de donador vivo. Y bueno, el otro órgano que también se trasplanta con frecuencia en el país, no tanto como hígado, pero ya va incrementando, es corazón. Es corazón. Y digamos que pues ahí nadie si no le puedes donar medio corazón. No. Sí, corazón partido. Sí, no ese no jala. Oye, y por ejemplo, ¿qué tanto hemos mejorado en la procuración de los órganos? O sea, esta parte que ahí viene el helicóptero y trae el órgano de no sé dónde y sale a las 3 de la mañana como héroe para llevar tu hielera especial para traer el órgano, ¿sigue manejándose igual? Sigue manejándose igual un poco. Hay líneas aéreas que apoyan el traslado y hay que decirlo. Volaris principalmente, creo que Viva Aerobús también y nos han ayudado bastante. Facilita. Aunque hay lugares donde pues es imposible porque el número de vuelos, digamos, Nayarit, pues no vuelan seguido. Veracruz viaja muy seguido, ¿no? O Guadalajara. Pero si vas a lugares que es uno al día y además uno va en la mañana y regresa hasta en la noche,
pues ese tiempo tú tienes 12 horas para poner el hígado, hay que buscar apoyo de alguna forma con el estado donde uno va a procurar o con la institución, el hospital. Con otras instituciones. Y ahorita el Centro Nacional de Trasplantes está trabajando en eso para que puedan darnos apoyo en un mayor número de eventos y hacerlo más eficiente. En eso sí creo que hay mucha intención de que se trabaje fuerte. Y entonces nos decías, el hígado, ¿tienes 12 horas de que se decreta el fallecimiento? 12 horas de que les pinzas, es decir, ya no dejas que entre sangre al órgano y le empiezas a pasar una solución para que se preserve, a que vuelves a quitar las pinzas ya en el receptor para que le vuelva a entrar sangre. Ok. Se llama el tiempo de isquemia. El tiempo de isquemia. ¿Y en el riñón? ¿Cuánto? En el riñón puedes llegar hasta 24, 36 horas. Es mucho más resistente. Sí. Ahora, hay una cosa que es muy interesante en la actualidad y que va a cambiar de manera radical también los trasplantes como los conocemos ahora, y son las máquinas de preservación. En la actualidad hay unas máquinas de preservación normotérmica, es decir, que mantienen la temperatura igual que el cuerpo de una persona. No es de que lo tengas que enfriar a 4 grados centígrados, como es lo que hacemos actualmente nosotros, pero en Estados Unidos y en Europa, en Asia, ya se utilizan estas máquinas que te alargan el tiempo de preservación del órgano, e inclusive recientemente se mostró una publicación un grupo en Suiza, del doctor Clavien, de que habían estado 72 horas con el hígado en la máquina de circulación. Es decir, pues inclusive mejorar el órgano. Hay algunas trasladables. ¿Cómo mejorar el órgano? Sí, hay también protocolos y estudios de que si el hígado tiene un exceso de grasa, pues eso no permite, va a mostrar ciertas condiciones de que uno, al verlo en la máquina, la producción de bilis o los laboratorios que puedes tomar de ahí, de donde sale la sangre ya supuestamente purificada del hígado, lo tomas y ves si está barriendo lactato, si está produciendo bilis, si están mejorando las transaminasas. Y entonces de ahí tomar una decisión de un órgano que llamamos marginal, que es como de medio cachete, puede llegar a mejorar o puede considerarse para trasplante después de este manejo. Hay unos protocolos también que se están haciendo sobre desgrasar el hígado. Es decir, un hígado con exceso de grasa, meterlos a una máquina y durante este proceso poner unos cócteles que pues nadie dice muy bien de qué es porque todavía están trabajando, pero esos medicamentos o esa intervención hará que la grasa disminuya en el hígado y lo puedas convertir en un órgano trasplantable. Exacto, y entonces va a haber como muchos más hígados disponibles porque ahorita me imagino que el hecho de que sea un hígado graso no lo hace apto para donación. Así es. Eso abre la puerta a usar órganos que en otras circunstancias hubieras dicho, no, sabes que no se ve de muy buenas condiciones y tiene riesgo de que te desarrolle una cosa que se llama falla primaria del injerto, que básicamente es que nunca funcionó. Y hoy, o en la base de unos años, ¿te das cuenta de eso hasta que lo tienes ya en tu mano en las mesas de operaciones? ¿O puedes como anticiparlo y decir, oye, en las pruebas que me dio el paciente con muerte cerebral no es tan buena que su calidad de hígado? Sí hay forma, porque cada vez se buscan estudios menos invasivos para saber la salud del hígado en la población. Ahora antes se tenían que biopsiar a todos los pacientes para saber si tenías fibrosis o hígado graso, y ahora hay un estudio que se llama FibroScan que te mide la elasticidad del órgano, o sea, la suavidad o la dureza. Me imagino que será una sorpresa terrible para ti como trasplantólogo, cirujano de trasplantes, que te pasen el hígado. Si ya está todo listo, ya tienes al receptor y te pasan un hígado que no... Sí, no puedes, o sea, puedes avanzar en algunas cosas con el receptor, pero obviamente no echas a andar nada hasta que lo vean. Sí, porque... Así a simple vista. Exacto. Nuestro protocolo es viajan la gente que va a hacer la procuración, revisa nuevamente todos los laboratorios, todas las condiciones del donador, y cuando entran a sala, abren y en ese momento dicen, así se ve el hígado, va.
y nosotros ya decimos hígado viable, y entonces empieza un proceso desde anestesia de preparar el quirófano, porque obviamente lo más importante es la seguridad del paciente, pero también consume recursos que nos faltan de una manera que no debería de ser, ¿no? Porque pueden decir, bueno, pues ya prepararon todo, tienen la sala lista, tienen los medicamentos y de repente no se va a hacer nada y entonces se gasta todo eso. Entonces, al final tienes que seguir cierto protocolo, pero pues sí hay sorpresas a veces. O sea, sí es un problema porque a veces hace un gasto o un traslado. Apenas hace poquito fuimos a Hermosillo y desafortunadamente el órgano no se vio bien y se vio hasta que se le pasó la solución para preservar. Oye, dime una cosa. Hoy, con la tecnología con la que se cuenta en México, 2025, ¿hay una estadística que te diga, pues este porcentaje de nuestros trasplantes son exitosos en riñón, este porcentaje son exitosos en hígado? ¿O es muy variable de acuerdo a la institución que lo realice? La verdad no te podría contestar esa pregunta porque yo conozco los resultados de nuestra institución, pero no existe todavía. Pues son igual a los de cualquier sitio del mundo, la verdad. Tenemos resultados bastante buenos. Cuéntanos una cifra ahí como de sobrevida del trasplante. Bueno, el trasplante es una terapéutica y como tal se tiene que medir con una supervivencia. O sea, todo el mundo cree, o mucha gente cree, que el trasplante es, me van a trasplantar y todos van a ser felices para siempre. Y no. El trasplante es una terapéutica que le salva la vida a alguien o le cambia la vida a alguien, pero está en riesgo de diferentes condiciones. Entonces, la supervivencia actualmente en nuestro centro y en Estados Unidos y en Europa, a un año es arriba del 90%. 93, 94%. A 5 años estamos hablando de unos 80%. A 5 años. A 5 años. Y eso también tiene que ver con que escogiste bien tanto al órgano, pero también al receptor. Claro. Porque me imagino que hay receptores que estaban en peores condiciones y que no van a llegar a los 5 años de sobrevida. Sí, lo que tratamos es de que se llegue por lo menos a 5 años debería de existir una supervivencia del 60%. Porque a veces no es de que estén muy graves los pacientes, sino que la indicación puede ser por un tumor también. Entonces, si no se cumplen criterios, el tumor puede regresar y ese paciente no tener esa supervivencia, pero al no tener suficientes órganos para todo, entonces estás afectando a alguien más en la lista de espera. Entonces, por lo menos debe de existir un beneficio de esa cantidad. Pero hablando de resultados en general del trasplante de hígado, debe ser más o menos en ese, el 80%. El hígado, igual que es como en el riñón, que en el riñón tienes que estar ya de manera permanente tomando algunos medicamentos que hagan que no rechaces y que te cambia la vida en el sentido de que todos tus protocolos, hasta si te da gripita, eres más susceptible a enfermarte más. Van a tener que tomar inmunosupresión, es una condición. Sin embargo, el hígado no se ve como cambio en el futuro. Sí, y el hígado tiene ciertas propiedades que no tienen otros órganos, que le llaman tolerogénico, es llevado más a la tolerancia, es decir, que a algunos pacientes se les puede quitar la inmunosupresión y no van a rechazar ese órgano. Por lo menos no de manera inmediata y violenta, sino puede ser a lo mejor a largo plazo. Entonces, ocurre más en niños, hasta un 25%, y eso se llama tolerancia. Y la tolerancia es que puedas responder a cualquier otra estructura o cualquier virus, bacteria o cualquier otra condición o enfermedad, antígeno, pero no contra el hígado, que ya era también externo. Y tu sistema inmune sigue teniendo respuesta a otras cosas. Digamos que lo reconoció ya como ya propio, lo reconoció, lo adoptó. Exactamente. Eso es lo que podríamos decir de tolerancia, porque sigues teniendo sistema inmune. De otra forma, pues no es compatible. Y hay protocolos que ayudan a disminuir esta inmunosupresión con el paso del tiempo. El riñón es por su origen embrionario, es más inmunogénico. Es más inmunogénico y cuesta más trabajo quitarle, más susceptible de rechazo. Y cuesta más trabajo quitarle los medicamentos. Casi siempre van a tener que llevar 3 por el resto de su vida. Oye, y un poco para redondear, sácanos aquí de la ficción, porque vemos ahora muchas cosas que se
se hacen o se platican, ¿va a haber esta posibilidad de como clonar un órgano? ¿Hay algo, avance al respecto de que digas a partir de las células de un hígado hicimos un hígado nuevo y la bioimpresión 3D o cosas así que parecen de serie de película? Se está trabajando muy fuerte en eso en varios países. Puede ser una realidad, que es como que la gran apuesta, ¿no? Hay lugares donde trabajan con animales de experimentación y es bastante impresionante ver cómo se llama decelularizar un órgano, quitarle todas las células y dejar el cascarón, digamos. Se ve más impresionante en el corazón de un ratoncito y luego le ponen sus mismas células totipotenciales que se van a diferenciar en miocitos y en las células que necesiten para la transmisión nerviosa de estos. Y entonces el corazón de ser un cascarón se vuelve a poblar y nuevamente empieza a latir. En una analogía muy burda y que para la alta complejidad de los conocimientos del doctor Vilatobá me la voy a permitir. Ajá. Pero si queremos hacer la remodelación de este lugar, pelamos los muros, pelamos el plafón, el piso, y ese es el cascarón. Ese es el cascarón. Y con lo que se va a retapizar o a readaptar o reacondicionar son las propias células totipotenciales que estás diciendo, las células madre. Sí, digo, hay varios proyectos de investigación. De ese, digamos que alguien sufre de un problema hepático. Entonces, en teoría, lo que se está buscando o lo que se busca a futuro es un hígado, que puede ser un hígado porcino, quitarle todas las células, que del cascarón del tejido conectivo, que tú sí sabes bien de ese bastante, queda mucho tejido conectivo y de ahí se empieza con las células del paciente enfermo, aunque no sean del hígado, las llevan a una posición de que se vayan a diferenciar en hepatocitos o en células de la vía biliar, de Kupffer, lo que se necesite para que se vuelva a poblar ese hígado. Y se vuelve a poblar y en teoría debe de funcionar. Todavía no se llega o se alcanza un órgano tan grande porque los vasos también son importantes. Lo que sí te puedo decir que ya está en humanos son los genotransplantes, que eso es trasplantarle un órgano de animal a un humano. Y ya se hizo en Estados Unidos. ¿Qué órgano? El riñón. El riñón, el corazón ya también se hizo. Y en China han reportado también trasplante de hígado de animal, y el animal es el puerquito. Es el más compatible con eso. Es pues digamos que es el que más se parece anatómicamente. Lo hemos utilizado ya desde hace muchísimos años para válvulas. La insulina se empezó a utilizar porcina. Éticamente como que tampoco hay tanto conflicto porque pues nos los comemos. La mayoría de la gente come jamón. Y lo que sí tiene pues anticuerpos que impiden que se trasplante entre especies. Ahí es donde está la lucha, tratar de conseguir bloqueando 5 genes y agregando otros 5, o sea, son puerquitos genéticamente muy modificados, que se consiga que pueda funcionar. Ya lo hicieron en humanos, todavía no encuentran el resultado a largo plazo que quieren, pero cada vez se genera más información y cada vez se prolonga el tiempo que sobrevive. Porque anteriormente, o sea, tú tratar de poner un órgano de una especie a otra, lo rechaza inmediatamente. Y ahora han estado hasta, me parece que 6 meses es el tiempo más prolongado. Entonces, el genotrasplante creo que está ganando la competencia a esto que hablábamos de quitarle las células y poblar un cascarón. Perfecto, pues el doctor Mario Vilatobá, si tienen, ojalá que no, pero si algún día tienen algún tema hepático o de trasplante, no duden en consultarlo, es una auténtica eminencia y yo pondría a ciegas mis manos mi hígado en sus manos. No lo dudo. Gracias por venir. Siempre es un placer estar aquí contigo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Una red social, un Twitter? ¿Preguntas, dudas? Bueno, pues yo estoy en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El teléfono del Departamento de Trasplantes es el 55 56 55 94 78. Perfecto. Pues muchas gracias. Esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos y acá los espero con todo el episodio del podcast. Va a estar también disponible en YouTube. No se lo pierdan.